Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a Orbey por la invitación. A mí me toca entonces ese tema, que es la ética en estudios cualitativos, cómo es el abordaje ético entre estudios cuantitativos versus estudios cualitativos. Yo comencé con esta frase que hice en la ciencia: toda elección metodológica y epistemológica es también una elección moral. La mayoría de ustedes ya estuvo en la mayor parte de la jornada y entonces han visto cómo es que es tan importante no solamente los aspectos éticos considerados como una conducta de respeto a la persona, sino qué tan importante es garantizar que la información que se produzca a partir de la investigación sea una información que garantice su fidelidad a la verdad. Entonces, requiere de una reflexión sobre cuáles son los componentes metodológicos y epistemológicos que voy a asumir para desarrollar esa investigación. Es decir, no puedo yo decir hago una quali y una quanti sin tener certeza de cuáles son mis competencias para hacerlas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos diferenciales de este abordaje? Toda investigación es ética porque respeta y cuida a los participantes. Eso ya lo hemos visto, pero también la información generada tiene que ser verdadera, ¿no? Entonces vamos a ver que primero los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos tienen raíces epistémicas diferentes, lo cual ya hace que la verdad también venga de fuentes diversas. Desde lo cualitativo, nosotros vamos a plantear que la verdad la tiene cada persona, porque vamos a asumir que esa es la verdad y que los participantes tienen la voz de la verdad, es su verdad. Desde el punto de vista cuantitativo necesitamos otros elementos de validez y de confiabilidad que digan que el dato que he recogido es verdadero. Y acá vienen dos cosas bien importantes sobre la relación que tiene el investigador con el sujeto o el participante. Desde el paradigma cuantitativo vamos a tener un aspecto que se llama la distancia epistemológica, que tiene que ver con cuánto se puede distanciar el investigador del participante. En el caso de la investigación cuantitativa, la distancia está desde la concepción epistémica. O sea, desde el momento en que yo entiendo que la persona y el fenómeno que yo voy a observar son objetivos y están fuera, entonces yo como investigador no me acerco. Mi instrumento es el instrumento que me aleja del otro, me aleja del fenómeno para poder mirarlo. En cambio, en lo cualitativo, la herramienta fundamental es el mismo investigador. Por eso es que vamos a ver que cuando hablamos de instrumentos, hablamos de guías orientadoras. Y vamos a mirar que la distancia no es el centro del trabajo, sino más bien el acercamiento y el involucramiento. Esto es lo que se llama la intersubjetividad. Esta intersubjetividad tiene componentes éticos bien importantes porque el investigador va a influir sobre el participante, pero el participante y su contexto también van a influir en el investigador. Y entonces ahí nos tenemos que plantear cuánto el investigador puede manejar esas circunstancias. Y ese es un tema ético. ¿Qué condiciones tiene, qué experiencia tiene el investigador para hacer, por ejemplo, una entrevista fenomenológica de un tema sensible? Supongamos que hace entrevistas sobre violencia. ¿Dónde va a hacer la entrevista? ¿A quién va a hacer la entrevista? ¿Qué capacidad tiene la persona para hacerlo? ¿Qué circunstancias van a rodear esa entrevista? Nuevamente, la investigación cualitativa es básicamente intersubjetiva y debe reflejar la verdad del participante. Acá tenemos dos cosas. Desde el punto de vista cuantitativo,
nosotros vamos a tener estos criterios de validez, la validez, objetividad y fiabilidad, que nos dan referentes numéricos de cómo está la calidad de la investigación. En el caso de la investigación cualitativa, nosotros vamos a tener otros criterios que son la credibilidad, transferibilidad, fiabilidad, que tienen que ver más con qué controles emplea el investigador para verificar que la información que recoge es verdadera, pero no solamente la que recoge, sino lo que interpreta. Hay algunos autores que mencionan que el lado oscuro de la investigación cualitativa es la interpretación, porque está sujeta a lo que el investigador, cuando hace el análisis, interpreta. ¿Cómo verifica que eso es lo que los participantes dijeron? ¿Cómo se verifica que es realmente la experiencia que pasaron? Porque en ese caso no hay validez del instrumento que me permita confirmar de la manera como se hace en un estudio cuantitativo, ¿no? Otro tema que es bien importante es el de las categorías. Nosotros sabemos que en investigación cualitativa no vamos a emplear hipótesis. Hay solamente un caso en el que vamos a emplear hipótesis, que es la hipótesis de acción en la investigación de acción, pero normalmente empleamos categorías, que son las categorías a priori o las categorías preliminares, pero en la profundización del estudio esperamos que surjan categorías emergentes, es decir, que emerja aquel conocimiento que no tenemos. Por lo tanto, con la investigación queremos recuperarlo, queremos identificarlo. Este tema hace que el diseño también sea complejo, ¿no? ¿Qué pasa con el diseño? Mire, acá el diseño va a implicar la confidencialidad, el anonimato, los riesgos, los dilemas y la definición de los roles en la investigación. En primer lugar, el diseño cualitativo es emergente y es flexible, al revés del diseño cuantitativo, que es rígido. Es decir, el investigador va a diseñar la investigación cuantitativa desde el principio y eso no va a cambiar. No van a haber variables nuevas, eso no va a modificarse. En cambio, en lo cualitativo sí esperamos que se modifique. Por eso es que hablamos de las teorías emergentes. Esperamos que salgan, que podamos profundizar para descubrirlas. Entonces vamos a ver las categorías versus hipótesis. No tenemos hipótesis tampoco. Y en el tema de la muestra es totalmente diferente porque tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos acercamos a la muestra, quiénes participan en la muestra, cuáles son los criterios de inclusión y sobre todo, la muestra en la investigación cualitativa suele ser mucho más sensible porque justamente estamos abordando a las personas que tienen mayor información del objeto de nuestra investigación, del fenómeno de la investigación. Pero como esas personas son las que tienen más información, también nos afectan. Entonces, la muestra es otro tema que tiene que ver con los riesgos. Ahora, ¿qué pasa con los diseños, no? Decíamos que afectan a diferentes aspectos éticos desde el punto de vista cualitativo. Hay dos tipos de diseños en investigación cualitativa y algunos se llaman de co-creación. Por ejemplo, la investigación de acción, las sistematizaciones. Acá hay algunas preguntas que todavía no tienen todas las respuestas, ¿no? Pero debemos reflexionar sobre ellas, porque, por ejemplo, tendríamos que pensar en una investigación de acción, ¿quiénes son los investigadores? La investigación de acción involucra a todos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vemos investigaciones de acciones, solamente aparece el investigador principal y los demás que participaron activamente, que hicieron los roles de investigadores, no aparecen. Y luego, también en investigación de acción o en sistematización tendríamos que preguntarnos quiénes son los autores. ¿Va a firmar solamente uno o todos son autores? Yo quería darles algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, en investigación de acción, cuando se hace
en escuelas. Entonces resulta que participa el docente, participan los alumnos, participan los padres de familia, pero luego desaparecen, no aparecen más. Y entonces, ¿qué roles se les asigna? Desde el punto de vista ético, ¿cómo se resuelve esto, no? Confidencialidad y anonimato. En el caso de las entrevistas suelen ser individuales y el investigador controla el anonimato de la entrevista y la confidencialidad también. Pero en el caso de los grupos focales, ahí tenemos un problema, porque en el grupo focal la gente se ve. O sea, no podemos ocultarlos unos a los otros. Y entonces el investigador tiene que tener mucho cuidado con el tipo de tema que se va a tratar en el grupo focal. No podría yo, como investigador, lanzar un tema que sea muy sensible y que todos van a tocar en conjunto y se van a mirar. ¿Cómo controlo yo el anonimato? Yo puedo decir que va a ser confidencial, pero ¿cómo controlo que las personas no describan a su compañero en el grupo focal? Es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado con el tipo de tema que se va a tratar. Luego, el asunto de la descripción. Necesitamos descripciones densas en investigación cualitativa. Y entonces ahí el investigador tiene que tener mucho cuidado porque tiene un límite con lo que significa saltarse la confidencialidad y el anonimato. Y también hay que tener mucho cuidado cuando uno entra a comunidades, porque en las comunidades, ¿cómo se puede lograr el anonimato si más o menos se conocen? Entonces, todos esos temas hay que cuidar muchísimo cuando se dan los informes, cuando se propone el diseño, cosa que no resulta igual en el caso de los estudios cuantitativos. Algunos diseños de riesgo son, por ejemplo, los temas sensibles en diseños fenomenológicos, porque se puede llegar muy profundamente y generar daño a las personas. El riesgo, como comentó el doctor Saona, puede ir en aumento y nosotros no sabemos en qué momento puede generar un daño, ¿no? Por eso es que a veces se dice, bueno, el comité de ética es muy rígido, sí, pero hay situaciones que uno puede prever que en el avance de la entrevista, en el avance del acercamiento, pueden generar un riesgo e intensificarlo, ¿no? Por el tipo de tema. Los temas culturales en etnografía también. En las etnografías es posible que se puedan generar daños cuando las personas toman conciencia de algunos elementos que no habían tomado en cuenta anteriormente, ¿no? Y, bueno, todos los conflictos que se pueden producir en la investigación-acción cuando se trata de buscar solución a problemas en los cuales todos están involucrados. Bueno, y acá puse algunas técnicas que podrían tener problemas que tienen que ver con el riesgo, porque son muy personales y pueden afectar desde el punto de vista personal, emocional, inclusive político, ¿no? Por ejemplo, esta técnica de Foto2 que a mí me encanta, es una técnica que puede ser súper sensible. Este tipo de técnicas no se usan en investigación cuantitativa, por lo tanto no vamos a ver esos riesgos, ¿no? Y bueno, los dilemas referidos a la autoría de investigación que ya les había comentado. En el consentimiento informado también tenemos una diferencia porque el consentimiento informado de los estudios cuantitativos es uno que se da al principio y no se modifica. Normalmente estamos esperando que el consentimiento sea uno, ¿no? Pero sí hemos visto investigaciones que son bastante complejas en las cuales el consentimiento cambia porque se da la emergencia, el cambio en la investigación cualitativa, el cambio de diseño, el cambio de preguntas, y entonces hay que actualizar ese consentimiento para que las personas puedan seguir dando permiso al investigador para que acceda a información que inicialmente no se había previsto, ¿no? Y bueno, los temas críticos acá
son la inclusión de participantes potencialmente vulnerables, que es mucho más probable en el caso de la investigación cualitativa, ya les digo, por el tema de la profundización. Los temas sensibles que se tocan en investigación cualitativa, porque es más probable que lleguemos a explicarnos esos temas, que en el caso de la investigación cuantitativa los podemos prever. En el caso de la quali, no sabemos en qué momento esa sensibilidad inicial se convierte en profunda, ¿no? Las preguntas intrusivas o emocionalmente agobiantes, que no habían sido previstas. En una entrevista, supongamos, sobre tener hijos con discapacidad, es probable que pueda terminar en una entrevista muy compleja, de mucho compromiso emocional. Si el investigador no ha tenido conciencia, no tiene experiencia, eso puede generar un grave problema, ¿no? Las dificultades con la anonimización de los datos, que generalmente, como les digo, todos estamos comprometidos en que sean anónimos, pero a veces no se pueden anonimizar. Eso tiene que preverse. Si hay algún riesgo de que eso pueda perderse, es probable que no pase por una revisión, ¿no? Y entonces acá podemos ver, hice este cuadro para que pudieran ver las diferencias. Por ejemplo, en el caso del reclutamiento, en el tema cuantitativo, en los estudios cuantitativos suele ser masivo, y en cambio, en los estudios cualitativos, el reclutamiento es súper personalizado. Son muestras pequeñas, a las cuales vamos a tener acceso de uno en uno, y vamos a trabajar de una manera individualizada. El consentimiento informado una sola vez, pero es posible que tengamos la posibilidad o que se dé la posibilidad de que tengamos que actualizarlo por cambios a través de descubrimientos que se hacen en el proceso, ¿no? La confidencialidad en la cuantitativa está controlada, pero en la cualitativa podría debilitarse. Sobre todo cuando se hacen, como les digo, los grupos focales, ¿no? El anonimato igualmente se puede perder un poco y se puede debilitar, por lo tanto hay que mirar bien qué temas se tratan en grupo focal y cuáles no hay que tratarlos. El aparato metodológico, es decir, todo el sistema metodológico le permite al investigador guardar distancia en lo cualitativo, en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo es imposible. O sea, la distancia se pierde, tan se pierde que a veces el investigador termina siendo el propio sujeto o el participante principal, sobre todo en las de investigación-acción o sistematizaciones. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los diseños y cuáles son los roles, ¿no? La epistemología de la distancia, lo que ya les decía, que es controlada y estadística y establecida previamente en la cuantitativa y que no puede manejarse en la cualitativa, y el análisis de datos, que tiene que tener también todos los elementos de rigor que había hablado originalmente al principio sobre credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad. ¿Y qué tienen que ver estos criterios? Se necesitan para demostrar que la investigación realmente refleja la verdad. Pero ¿la verdad de quién? La verdad de estas personas que participaron en ese contexto dado, en esas circunstancias. No es una verdad externa, es la verdad de ellos. La verdad de su lenguaje, la verdad de su condición cultural, la verdad de sus características sociales, la verdad de su contexto, ¿no? Y de su momento histórico de vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas. A ver, adelante. Muy interesante. Escuché los términos violencia y luego puedo tener algún resultado llamativo. Me pongo en este escenario. Estudiamos factores asociados a bajo rendimiento
estudiantil en escolares. Uno, que la disfunción familiar, que la deficiencia de fierro, que la deficiencia de vitamina A, pero podría haber maltrato infantil. Y puede haber maltrato físico, psíquico o sexual. ¿Qué pasa cuando yo encuentro en ese rubro datos alarmantes? ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo calladita? ¿Publico mi artículo? ¿Mi currículum se engruesa? ¿O tengo que ir a la fiscalía o al juez de menores? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ese hallazgo puede darse tanto en un estudio cuantitativo como cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente en el estudio cuantitativo lo voy a encontrar al final, ¿no? En el cualitativo lo puedo encontrar en el proceso. Cuando esto ocurre, puede considerarse un evento adverso. Si el caso se trata de un tema que no se había para nada previsto, por ejemplo, ¿no? Yo tuve una experiencia en la validación de unas guías para detectar violencia en escolares. Estas guías las tenían que aplicar docentes. Y encontramos que muchos docentes ya habían identificado alumnos que estaban sufriendo violencia. No voy a entrar a los temas de validez porque ahorita no es el tema, pero sí se tuvo que tomar, sí se tuvo que hacer algunas acciones de tipo legal, ¿no? Porque uno no puede asistir a mirar una situación de injusticia o de abuso y no hacer nada. Entonces, por eso les decía originalmente que hacer una decisión epistemológica, metodológica, implica una decisión moral, porque uno tiene que estar en condiciones de decidir qué va a hacer cuando ocurre una cosa de este tipo. En condiciones y capacidad de decisión para hacerlo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, felicitaciones. Muy importante, interesante. Vemos que desde el punto de vista ético, la investigación cualitativa, o sea, tiene más sensibilidad y más riesgos. ¿Cuándo recomendamos sí o sí que es mejor una investigación cualitativa que una cuantitativa o necesitamos de una investigación mixta? Yo creo que eso es importante cuando estamos formando en investigación a los estudiantes y cuando hacemos la diferencia. Yo creo que el tiempo no te ha permitido profundizar, pero sí me preocupa el tema de las autorías. Porque tú sabes que eres el autor, el que lo investigas, el que creas, pero luego alguien viene que sistematiza y es como el gran artífice cuando detrás hay 20, 30, 40 que han trabajado durante años y que no aparecen y que son los verdaderos investigadores. Gracias por el comentario y por la pregunta, porque efectivamente ese es todo un tema a desarrollar, el tema de las autorías en estos diseños de co-creación. Y en la formación de los estudiantes sí hay que explicarles que esto sucede, ¿no? Y que hay que pensar bien cómo es que uno está accediendo o abordando cualitativamente un tema y si tiene claro cómo lo va a resolver. Porque mucha gente participa, por ejemplo, el doctor Saón habló ahora del beneficio, pero dentro de una sistematización también un beneficio es la participación, que sea evidente para los que quieren. O sea, alguien quiere decir, yo también soy partícipe de esta sistematización, ¿cómo hago? ¿Quién me reconoce? ¿No? Y en relación a los ejemplos, sí quería comentarles que, por ejemplo, en las etnografías suelen haber, en investigación-acción también suele haber la técnica de observación. Entonces, yo me preocupo bastante cuando algunos investigadores plantean que en un aula de 20 niños van a observar a 3, ¿no? Y entonces el consentimiento informado les piden a los 3. Pero ¿y los demás niños? El investigador está ahí sentado en el aula.
todos los niños están conscientes que hay una persona ajena que está observando. Entonces, los demás también son partícipes. ¿Qué hacemos con las fotos, por ejemplo? Son las fotos de todo el aula, ¿no? Entonces yo voy a observar solamente a 3, pero esos 3 interactúan con los otros niños. Entonces ya hay una participación. Entonces, ¿cómo se hace? Son reflexiones y tienen que buscar soluciones para no quedar con diseños mal propuestos y además con uso de los participantes que no ha sido permitido y que a veces también roza con la explotación del dato, ¿no? O de la información, sí. Una última pregunta del doctor. Adelante, doctor Witch. Sí, muchas gracias. Excelente presentación. La verdad que nuestra costumbre es realizar estudios cuantitativos, pero escuchar estudios cualitativos, la verdad, muy interesante. Pero una estrategia es maximizar el beneficio y disminuir el riesgo que tienen, digamos, el participante. Pero me preocupó el tema de los riesgos en este tipo de estudios. Y una cosa importante también es la confidencialidad. Entonces, ¿qué estrategias podríamos tener para superar estas dos condiciones? Gracias. Gracias. Bueno, sobre el tema del riesgo, tiene que ver con el problema que se ha asumido. Y si el problema se puede abordar o no de una manera, o sea, tiene que haber una evaluación riesgo-beneficio. Y por supuesto, el riesgo siempre tiene que estar disminuido. No puedo exponer a las personas a riesgos muy altos. Por ejemplo, con lo que decía la señora en la primera pregunta, ¿no? Sobre el tema de la violencia y de la observación del abuso. Si hay un trabajo que podemos prever que pudiera surgir este tema, va a generar un daño, ¿no? Igual cuando miren, por ejemplo, yo tuve la experiencia de ver una situación en la cual se quería entrevistar a reclusos. Entonces el riesgo era alto porque se trataba de una investigación sobre conflicto familiar y desarrollo personal. En un recluso esto es bien complejo, ¿no? Pero además ahí aparece el otro tema que es el riesgo del propio investigador. Entonces, cuando el riesgo es muy grande, no hay que hacerlo, ¿no? Como les digo, vuelvo a insistir con la decisión moral de identificar cuáles son las capacidades de cada uno. Claro, uno puede estar feliz con el tema, pero ¿qué significa para los demás? Y esto hay que decírselo mucho a la gente joven que recién comienza, porque uno se entusiasma, ¿no? Y en relación al tema de la confidencialidad, tenemos que identificar, nuevamente, tenemos que ver nuestras capacidades e identificar qué técnicas vamos a emplear. Y saber que por más que yo ofrezca confidencialidad y anonimato en los grupos focales, siempre tienen un riesgo. Y eso se lo tengo que decir al participante en el consentimiento informado. Esto va a incluir su participación en un grupo focal en el cual se va a tratar tal tema. Y en el proceso explicarle que en el grupo focal va a estar con otras personas y esas personas se van a ver unas a otras. Entonces van a tener que hablar de temas que ellos mismos ni el investigador va a controlar que puedan ser difundidos, ¿no? Entonces, hasta ahí se puede, ¿no? Las entrevistas individuales sí es posible manejarlas mejor. Ahora, por ejemplo, las etnografías que se hacen dentro de las casas, cuando hay un permiso para ingresar a una casa, o cuando hay un permiso para ingresar a la comunidad, también hay que ver qué temas se van a observar, qué preguntas se van a hacer, con quién da el permiso de acceso. Supongamos que el que da el permiso de acceso a la comunidad sea el líder comunitario. Ya, ese líder comunitario, ¿qué cosa me va a pedir después a mí como investigador? ¿Va a querer que le dé información? ¿Quién va a ser responsable del consentimiento informado? ¿El líder también?
quiénes van a firmar esos documentos, quiénes pasan por el proceso. Entonces hay una serie de elementos que hay que profundizar, porque sí, la investigación cualitativa es muy potente, pero también puede ser muy riesgosa. Gracias.